Pues muy buenas, como siempre, pulgar en alto, volvemos al tema Ruta 66, volvemos al tema Estados Unidos. Fijaos estos documentos a mano que tengo aquí, que ahora lo vamos a ir desarrollando, estáis leyendo el título del vídeo. Os voy a contar en este vídeo algo que yo creo que nadie ha hecho, ni en vídeo, ni en blog, ni nada. Os voy a contar cuánto combustible se gasta haciendo la Ruta 66. Pasaremos también los galones a litros para entendernos mejor aquí en España, y también pasaremos los dólares a euros. Así que de eso vais tratando el vídeo. Voy a ir desarrollándolo muy pero muy en detalle. Aquí lo tengo todo. Y eso, de eso vais tratando el vídeo. Creo que nadie ha hecho una temática sobre esto, pero bueno, soy un poco friki de estas cosas. Empezamos con el vídeo. Bueno, como siempre al principio del vídeo digo la fecha. La Ruta 66 la hicimos a mediados de septiembre del 2024, bueno, pues digo la fecha. Hoy es miércoles 12 de marzo de 2025. Hace un par de días se publicó el vídeo de la vuelta de Los Ángeles a Copenhague y de Copenhague a Málaga, y hoy precisamente día 12 de marzo del 2025 se publica el vídeo en el que devolvemos el coche en Avis en el aeropuerto de Los Ángeles. He dejado pasar el tiempo y tal, y bueno, pues tengo que hacer algunas cositas más, algunos vídeos más de pequeñas pinceladas sobre la Ruta 66, y que estáis viendo aquí, galones y dólares, Ruta 66 Estados Unidos. Vamos a ir desarrollando esto muy en profundidad, pero antes de empezar con esta temática voy a grabar una vitrina Racing que tengo ahí en el salón, en la que, bueno, pues he dedicado una balda a recuerdos de la Ruta 66. Tengo todavía más de los que hay ahí guardados en esa vitrina, pero bueno, me parece curioso tener eso en el salón y bueno, pues aquí la inmortalizo. Bueno, pues como decía antes de empezar el vídeo, grabo esta vitrina Racing que tengo en el salón, en la que me he puesto la balda de arriba un poquito dedicada a la Ruta 66, recuerdos que trajimos y bueno, pues eso, antes de empezar con la temática del vídeo, ya también dejo esto inmortalizado aquí, aunque ha salido en más vídeos esta vitrina Racing que tengo aquí en el salón, no, bueno. La gorra de Forrest Gump, 2 garrafas de leche. La verdad es que me gustó más el tema de la leche en garrafa. Bueno, pues postales, más postales, esa ficha de Las Vegas, esta botella de Ruta 66, ahí, Grape Soda. Bueno, pues ahí un cartel que nos pusieron cuando volvimos a Málaga para recogernos en el aeropuerto. Por allí lo que llevaba yo en mi maleta, ahí está de la compañía esta de Escandinava, ¿no? Bueno, y esta gorra. Y bueno, pues también lo de Krispy Kreme, eso de la Ruta 66 Museum, que estuvimos creo que por Oklahoma, no me acuerdo. El Krispy Kreme que estuvimos después del centro comercial de Regreso al Futuro, en Puente Hills Mall, otra ficha. Esto de Cadillac Ranch, que realmente esto me lo encontré un día desayunando en un sitio que hicimos un desayuno. Bueno, pues eso, también esta pegatina, y eso que lo tenía nuestro coche en una de las rejillas de ventilación del aire acondicionado, tenía eso, ahí lo tenía anclado. Él está buscando, y sí que es una empresa que se dedica a limpieza de coche, y bueno, pues cuando recogimos el coche, la verdad, eso nos acompañó toda la ruta, también lo he dejado aquí. Tengo más cosas, pero obviamente ya no me caben más. Así que bueno, volvemos con la GoPro y empezamos con la temática del vídeo. Creo que es bastante interesante y nadie ha hecho ningún vídeo sobre esto, al menos yo no lo he visto. Ahí vamos. Bueno, pues ya habéis visto esa vitrina Racing con un montón de cosas que tengo ahí en el salón, ¿no? Vamos a empezar ya con esta temática. Si os gusta el tema de los números, la contabilidad, calcular cosas. Yo es que precisamente pues algunas de las asignaturas que tuve en la carrera pues fueron de contabilidad, exámenes que duraban 3 horas, en los que había infinidad de números. Si lo habéis hecho y lo hiciste en la universidad y tal, pues me comprendéis, ¿no? Que si el libro diario, que el libro mayor, que si el balance, que cuadrar los números al final del ejercicio. Bueno, sabéis de qué va esa historia. Además, si seguís mis vídeos, mis viajes, sabéis que siempre al final de cada ruta diaria o al final de cada día, siempre digo dónde salimos, dónde llegamos, la fecha en la que estamos viajando, y es importante el kilometraje inicial de ese día, el kilometraje final, el kilometraje total de ese día
los gastos en hotel, en peaje si es que hay peaje, en gasolina, comida, y bueno, pues todo al final del viaje pues hago un sumatorio para ver cuánto me he gastado viajando. Hay gente que viaja y no tiene en cuenta luego por cuánto le ha salido el viaje, y bueno, pues es respetable, pero a mí es algo que he hecho desde siempre y bueno, pues la Ruta 66 no iba a ser menos, ¿no? Entonces, centrándonos en este tema de cuánto combustible hemos gastado durante la Ruta 66 y cuánto nos ha costado, de galones a litros y de dólares a euros, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer los cálculos para este viaje, bueno, habéis visto también en los vídeos del viaje que siempre que he repostado gasolina lo he grabado en vídeo y además también he hecho fotos. En total he repostado gasolina 15 veces. Ahora iremos desglosando esto. Bueno, antes que nada, lo importante para hacer estos cálculos, porque estamos fuera de España y de Europa, son otras medidas. Pues lo primero, que una milla son 1,60 kilómetros aproximadamente. Un galón estadounidense, que es distinto de un galón a otro sitio, un galón estadounidense son 3,78 y pico litros. Un dólar estadounidense, que es distinto a un dólar en otro sitio, pues son 0,92 euros a día de hoy, Y también tenemos que tener en cuenta que 62 millas por hora son 99,77, o sea, 100 kilómetros por hora. Siempre se dice que 100 kilómetros por hora son 60 millas por hora, realmente son 62 millas por hora, son aproximadamente casi 100 kilómetros por hora. Eso por una parte. Luego también el kilometraje que hemos hecho en este viaje, en el que hemos hecho la Ruta 66 bastante completa, y decía bastante completa porque siguiendo yo vídeos de otra gente que lo ha hecho o blogs de gente que lo ha hecho, me resulta imposible que esa gente que ha hecho esos vídeos o esos blogs hayan hecho la Ruta 66 tan en profundidad y tan por la Ruta 66, entendiéndola a día de hoy, que en algunas zonas que es imposible tirar por la Ruta 66 original, como nosotros la hemos hecho, porque es que por tiempo y cosas que ellos visitan es imposible. Hoy vamos a tal sitio y es que es imposible que lleguen a tal sitio si vas realmente por la Ruta 66. Otra cosa si te desvías y enchufa autovía. Por eso me sabe raro que hay gente que dice que ha hecho la Ruta 66 y ha ido a sitios tan rápido, han llegado tan rápido que nosotros no hemos sido capaces incluso por días, ¿no? Bueno, lo comentaba ya en algún vídeo por ahí. Bueno, cogimos el coche en el aeropuerto de Chicago con 26.411 millas y lo devolvimos en el aeropuerto de Los Ángeles con 22.891 millas. O sea, en total hicimos, que es el vídeo que se publica hoy, devolviendo el coche en el aeropuerto de Los Ángeles, en el que comento mi opinión personal de por qué hacerla con un coche básico, mi opinión personal de por qué no en un muscle car o coche tipo deportivo norteamericano, o sea, Ford Mustang, Dodge Charger, Dodge Challenger o alguno similar. Mi opinión personal, por qué hacerlo en un coche básico, pues luego cada uno que haga lo que quiera, es libre. Yo me metí en sitios con el Corolla que impensables con un coche tipo muscle car, o dejarlo en la calle 2 días en Las Vegas, impensable, o muchas cosas impensables con un coche que es que no podrías con un Mustang directamente. Hicimos en total 3.520 millas, que son 5.664 con decimales, 5.665 kilómetros ha sido nuestro recorrido por la Ruta 66, con esos desvíos a Monument Valley en Arizona, Gran Cañón también en Arizona, y Las Vegas en Nevada, ¿no? Hicimos 10 estados, la Ruta 66 creo que son 8, pero bueno, pisamos Utah un poquito para el mirador Forrest Gump, que lleve la gorra esa que habéis visto, y luego otro estado que pisamos que no había que... Bueno, da igual, hicimos 10 estados nosotros, está todo desglosado en los mapas estos que me hice. Yo es que soy así, muy analógico, lo vais a ver ahora también en esto. 10 estados: Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Utah, Arizona, Nevada y California. 10 estados. Tengo vídeos detallando estos mapas que son 93 hojas. Aquí lo he puesto también. Todo plastificado, un recuerdo genial para siempre. Entonces, teniendo en cuenta esas conversiones y el kilometraje total que hemos hecho,
3.520 millas, 5.665 kilómetros. Vamos a ir desglosando esto día por día, pero antes de empezar por el día 1, os voy a hablar un poquito, alguna información que he cogido en internet sobre nuestro coche para la Ruta 66, Toyota Corolla LE versión 2023, casi 2024, creo, obviamente gasolina y automático, como casi todos los coches en Estados Unidos, creo que el motor 1.8, no sé exactamente cuántos caballos da, pero bueno, eso da igual, creo que el 1.8, Toyota Corolla LE, el básico más básico, hasta con tapacubo en vez de llanta de aleación. Bueno, os cuento una cosita sobre este coche. Aquí he puesto un mapa de los Estados Unidos que también me ayudó haciendo los mapas, algunas cositas de estas de Ruta 66, bueno, una libretilla. Esta libretilla, que nos gusta llevar todo libretilla, yo se lo he inculcado un poquito a mis parejas. En esta libretilla tenemos el viaje que hicimos con mi coche por el norte de España, bueno, por lo que es Cantabria, Asturias, y entramos un poquito en Galicia, luego bajamos a Málaga. En esta libretilla tenemos también el viaje que hicimos con la BMW K75, mi pareja y yo, por España, y entramos a Pirineo, cruzamos a Francia, y bueno, pues está también en esta libretilla. Y en esta libretilla está también el viaje completo de Estados Unidos y de la Ruta 66. Está todo aquí. Así que, y todavía no sobran páginas, quizá metamos otro viaje por aquí, ya veremos. Bueno, eso. Os hablaba del Toyota Corolla, estaba buscando información. Bueno, lo primero, he encontrado en Estados Unidos que este coche tiene un precio base de $21.700, que son unos 19.892,11 euros. Pero es que además, si eres universitario en Estados Unidos, te hacen un reembolso de $500, o sea, 458,34 euros. Luego, lo comentaba en los vídeos de este viaje, y alguno de vosotros me explicó que los coches japoneses tienen el depósito de gasolina más pequeño que los coches europeos. Estaba buscando y efectivamente tiene el depósito de gasolina de 11,35 galones, que son 43 litros. Acostumbrado a mi coche en España, que es un Audi A3 1.9 TDI de 2007, casi 2008, que tiene un depósito de 50 o 55 litros aproximadamente. Hay gente que he leído que la ha llegado a meter hasta 60 litros. Pues son 15-20 litros que obviamente se notan viajando. Pero en Estados Unidos, y lo he dicho en el viaje, no os preocupéis, porque hay muchísimas gasolineras. De hecho, en muchos pueblos que atraviesa o desvíos de gasolineras o desvíos de autovías, pues hay puntos o cruces que tienes prácticamente 4 gasolineras, o sea, una en cada punto del cruce. No os preocupéis por quedaros tirados sin gasolina, porque sería muy difícil. Realmente hay muchísimas, pero muchísimas gasolineras, ¿no? Entonces, también he buscado en internet, en la página de Toyota, el consumo que dan para el Toyota Corolla. Luego este consumo veremos al final qué consumo hemos hecho nosotros. Bueno, allí en Estados Unidos no se dice los litros a los 100 kilómetros, se dicen las millas por galón. Y Toyota te dice que para el Corolla, versión la nuestra, el básico, más básico, te da 32 millas por galón en ciudad y 41 millas por galón en carretera. Entonces, ¿qué pasa? Aquí me he hecho, ahora lo voy a grabar esto para que veáis con el teléfono. Me he hecho la típica cuenta de la vieja, una regla de 3. Si 32 millas lo hace con un galón, o sea, 62 millas, que son 100 kilómetros, sería X. Entonces, si hacemos esa cuenta, la X sería 2,06 galones a las 62 millas, o sea, a los 100 kilómetros, lo que sería 7,80 litros a los 100 kilómetros, ojo, en ciudad. Si por el contrario, en carretera, con los consumos que te da Toyota, en carretera te da 41 millas por galón, pues si hacemos la misma regla de 3, nos sale que la X es 1,51 galones a los 62 millas, o sea, 5,71 litros a los 100. Voy a grabar lo que llevo hablando hasta ahora con el teléfono y ahora empezamos ya día 1, día 2, día 3, hasta el día 15, y luego haremos el sumatorio del gasto total en combustible, que lo tengo aquí. Calcularemos el gasto a los 100 kilómetros que hemos hecho en el viaje, todo pasado a España, para que nos entendamos con las conversiones euros y litros, ¿no? Así que voy a grabar esto con el teléfono. Aquí el mapa de los Estados Unidos, brevemente. Vinimos desde aquí, vinimos por aquí, nos vamos a Nevada, Las Vegas, tal, y vinimos aquí a Los Ángeles.
esto, pues más de 3/4 partes de los Estados Unidos, pues lo recorrimos, ¿no? Esto, aquí con todos los viajes ahí apuntados, bueno, 3 viajes apuntados, más otros viajes que tengo en otras libretillas, el viaje a Italia, bueno, más cosas, otras rutas por España con la K75 están en otras libretillas. Todos los mapas, 93 hojas, ahí con todos los estados. Esto es un recuerdo que si lo haces el viaje en GPS, pues ya no lo tienes, ¿no? Y lo que llevo hasta ahora contado, ¿no? Esto, como digo, lo estoy haciendo un 12 de marzo del 2025. Las conversiones, ahí los tenéis. Y el millaje y kilometraje total que hemos hecho en este viaje. Ahí lo veis, es curioso que tenga un 66, ¿eh? Es curioso. No es realmente 5.665, es 5.664 con decimales. Bueno, 5.665. Y como digo, esas conversiones, importante tenerla en cuenta para todos los cálculos que os voy a ir explicando durante este vídeo, ¿no? Bueno, esto he dicho del Corolla. Ahí veis el precio base, el reembolso universitario, el depósito de gasolina y las millas por galón tanto en ciudad como en carretera. Es importante tener esto en cuenta para lo que vamos a ir desglosando ahora. Puedo buscar más datos sobre este coche, pero para este vídeo sobre todo lo que nos interesa es esto. Simplemente he querido añadir el precio para que tengamos en cuenta lo que cuesta el Corolla pues allí, ¿no? Lo he visto en la página de Toyota. Así que bueno, pues ahí lo tenéis. Vamos a empezar con el día 1, aunque aquí, bueno, pues estáis viendo, ¿no? Poco que contar. Luego, bueno, pues iremos detallando más hasta llegar al final. Bueno, empezamos con el día 1, el día 7 de septiembre de 2024, Málaga, Copenhague, Chicago. Bueno, aquí me ha apuntado, hacemos 6.772 millas, que son 9.933 kilómetros, obviamente en avión, ¿no? Recorrido en coche, tengo puesto 0, pero el trayecto desde el aeropuerto hasta nuestro hotel, ¿no? No lo tengo aquí apuntado porque no lo calculamos, pero está recogido en el millaje y kilometraje total del viaje, obviamente. Le hice una foto al cuenta kilómetros, nada más que no, o cuenta millas, o 2 metros, cuando nos montamos en el coche y otra cuando los dejamos en el aeropuerto de Los Ángeles. Aquí el día 1, poco que contar, así que pasamos al día 2. El día 2 estamos en Chicago, vemos Chicago, es día 8 de septiembre del 2024, recorrido en coche no lo calculamos y tampoco repostamos. El recorrido en coche fue de donde el parking en el que estábamos a la casa de Kevin McAllister, vuelta a otro parking y ahí dejamos el coche hasta el día siguiente y nos pusimos andando a ver Chicago, ¿no? Está todo en vídeo, obviamente. Día 3, Chicago a Springfield de Illinois, luego iremos a otro Springfield en Missouri. Bueno, día 9 de septiembre del 2024, recorrido en coche, 224, están escribiendo ahí. Bueno, es que me escriben por el móvil que lo tengo aquí, bueno, pues tengo que estar pendiente también de otras cosas. Recorrido en coche, 224 millas, 360 kilómetros, ahí tampoco repostamos, o sea, 1, 2 y día 3, hemos tocado el coche poquito y no hemos repostado. Sin embargo, llegamos el día 4, Springfield de Illinois a San Luis. Entramos ya en Missouri, que vamos a ver el arco de San Luis. Bueno, día 10 de septiembre del 2024. Recorrido 175 millas, estoy leyendo, 281 kilómetros. Y aquí, la primera vez que echamos combustible, repostamos 32,01 dólares. 32,01 y esos son 9,41 galones. Entonces, si los dólares los pasamos a euros con esa conversión que ya he dicho aquí y los galones los pasamos a litros, son 29,34 euros, 35,62 litros. Y si nuevamente, ya hablando solamente en euros por litro, dejamos al lado los galones y los euros, hacemos la cuenta de la vieja, una regla de 3 de toda la vida. Si 24,34 euros son 35,62 litros, no sabemos los euros de 1 litro, por lo que si despejamos esa X, y además hice el vídeo aquel día, el título empezaba así, que 0,80 litros de combustible, empezaba ese vídeo, pues nos da que esa X son 0,82 euros el litro tirado, gasolina 87 octanos. Los octanos allí son distintos a los octanos aquí. Esos 87 octanos quizá equivalen a 95 aquí o quizás 92 octanos que teníamos antiguamente, más o menos, pero el coche con 87 octanos va muy bien. Eso es otra contra
de alquilar un coche que tenga un motor más potente, que quizá, a lo mejor no, te exigen gasolina con más octanaje, y la gasolina con más octanos pues obviamente es más cara, ¿no? Así que bueno, hemos visto, la primera vez que hemos repostado gasolina nos ha costado 0,82 euros el litro. ¿Os parece barato? Bueno, pues todavía la llegamos a pagar más barata, y haciendo todos estos cálculos me he dado cuenta hoy, me he dado cuenta hoy que la llegamos a pagar más barato de 0,82 euros el litro. Sigo con el día 5 porque aquí nos repostamos. Día 5, San Luis a Springfield de Missouri. 11 de septiembre de 2024, las banderas mediastas, todos los telediarios y las televisiones con el simbolito de Never Forget por el 11 de septiembre, ¿no? 11 de septiembre de 2024, recorrido 242 millas, 389 kilómetros, nos repostamos. Así que como ya he terminado con esta hoja, la voy a grabar entera con el teléfono y seguimos de nuevo, ahora después con el día 6, que ahí sí repostamos. Bueno, pues esto lo grabé antes, aquí estábamos el día 1. Y lo que os he contado hasta ahora es el día 2, dejar quieto el folio, ahí lo tenéis, el día 3, el día 4, que ahí están los cálculos, y el día 5, ahí lo tenéis. Yo creo que es más fácil que veáis esto en vídeo, así claramente, a que os pongan tabla hecha por ordenador, métete en tal blog y míralo allí, no sé qué historia. Creo que ahí lo tenéis 100% claro, así como antiguamente, yo creo que es como mejor se entera uno. Las cosas, aquí he puesto un 1 con rojo porque esta es la primera vez que hemos echado gasolina. Cada vez que echemos gasolina veréis que aquí será 2, 3, 4, 5, hasta 15 veces que hemos echado gasolina en este viaje. Así que seguimos con el día 6. Seguimos con el día 6, 7, 8, 9, 10 y 11 están en esta hoja. Os voy a contar 6, 7 y 8. Lo grabaré con el teléfono y luego veremos estos tres de atrás, ¿no? Así que bueno, día 6, Springfield, Oklahoma City. Ya estamos en Oklahoma, día 12 de septiembre del 2024, recorrido 349 millas, 561 kilómetros y echamos gasolina por segunda vez. Ahí estáis el 2 en rojo. Bueno, creo que lo he puesto bastante claro. Si os gusta esta temática, los números y tal, os vais a enterar de todo perfectamente, pienso. Esto me ha llevado un tiempo hacerlo, pero bueno, de formación profesional. Echamos gasolina por segunda vez, 25 dólares, 8,74 galones. Si lo pasamos a euros y a litros son 22,91 euros, 33,08 litros. Y de nuevo, si hacemos la regla de 3, si 22,91 euros son 33,08 litros, no sabemos los euros, X son 1 litro. Por lo que la X es, ojito, 0,69 euros el litro. 100 de las antiguas pesetas 100 de las antiguas pesetas el litro. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Así tienen los motores que tienen, le pisan lo que le pisan. Es una bestialidad. Es una bestialidad, pero es que todavía la llegamos a pagar un poquito más barata, ¿eh? Bueno, día 7 de Oklahoma City, vamos a Amarillo, Texas. 13 de septiembre del 2024, el recorrido son 282 millas, 454 kilómetros y la gasolina, de nuevo repostamos 20 dólares y son 7,41 galones. Los 20 dólares son 18,33 euros y los 7,41 galones son 28,04 litros. Y de nuevamente, si hacemos la regla de 3, nos da el repostaje más barato. Sí, el repostaje más barato que hicimos. Antes eran 0,69, ahora, no sé si lo veréis, 0,65, bueno, 4 céntimos, pero el más barato, 0,65 euros el litro. Eso, 100 de las antiguas pesetas. ¿Cuándo ha costado la gasolina 100 pesetas? Yo creo que en España nos tenemos que remontar a finales de los años 90, mediados de los años 90. Yo creo que cuando empezamos con el euro ya directamente la gasolina empezó a costar 1 euro el litro aproximadamente. El gasoil sí que estuvo un tiempo 0,80 por ahí, creo, pero estoy hablando del 2001, 2002, creo. Bueno, pues ahí lo tiene el precio en 2024 septiembre, 0,65 euros el litro. Por allí por la zona de Texas, por allí ya, ¿no? Bueno, pues fijaos.
Así llevan esas camionetas, es que es increíble, y los escapes así de gordos, que si el escape de serie de esa furgoneta es así, ellos les ponen una salida así, incluso algunos le cortan el escape y sale el escape desde el centro del chasis, veis que sale el humo directamente desde ahí, es increíble, y por eso suenan los V8 tan fuerte, y por eso he hecho tanto hincapié en los motores V8, cómo suena ese pick-up, fijaos cómo tiene la suspensión, en fin, demasiado, ¿no? Luego, conforme vayamos hacia la costa oeste, se irán encareciendo, pero nunca llegarán a los precios de España ni de Europa. Bueno, día 8. Amarillo, Albuquerque, ya estamos en Nuevo México, día 14 de septiembre del 2024, recorrido 349 millas, que son 561 kilómetros. Echamos gasolina 2 veces, la vez 4 y la vez 5. La primera vez, 20 dólares, 6,45 galones, 20 dólares son 18,33 euros, 6,45 galones son 24,41 litros. De ahí despejamos la X, la misma regla de 3, y son 0,75 euros el litro. Y la segunda vez que repostamos, ya bajando dirección al Albuquerque, habiendo visto, creo que vimos ya Santa Fe, la segunda vez que repostamos saliendo de Santa Fe, que después le di zapatilla al Corolla. La segunda vez, 15 dólares, 4,90 galones, 15 dólares son 13,75 euros, 4,90 galones son 18,54 litros, de nuevo hacemos la regla de 3, y nos da 0,74 euros el litro. Bueno, ahí lo veis, esta hoja, y antes de pasar a la siguiente, lo grabo con el móvil. Pues aquí tenéis, día 6, la segunda vez que repostamos gasolina, 0,69 euros el litro. Día 7, 0,65 euros el litro, tercera vez. Y la cuarta vez y la quinta, ahí la tenéis, en esta página número 2, día 8. Bueno, pues vamos a la siguiente con el día 9. Día 9, 10, 11 y... Perdón, día 9, 10 y 11. Bueno, día 9, 10 y 11. Del día 9, de Albuquerque a Holbrook, ya en Arizona, día 15 de septiembre del 2024, recorrido 246 millas, 396 kilómetros, la gasolina echamos por sexta vez, 25 dólares, 8,19 galones, 25 dólares son 22,91 euros y 8,19 galones son 31 litros exactos, 31 litros. Y si hacemos la regla de 3, pues nos da que... en ese repostaje hemos pagado la gasolina 0,74 euros el litro, ¿vale? Bueno, pues pasamos al día 10. Echamos gasolina 2 veces en este día 10, porque el kilometraje es grande, ahora lo vais a ver. De Holbrook a Flagstaff, seguimos en Arizona, día 16 de septiembre del 2024. Hacemos 620 millas, que son 998 kilómetros, casi 1000 kilómetros, casi Málaga-Santander. Y no es la vez que más kilometraje he hecho ni en coche ni en moto. Cuando bajé desde Francia, desde Quillán en Francia hasta Málaga, hice en moto unos 1300 kilómetros, una locura. Y también el día de ese viajando por Cantabria y Asturias, el día que terminamos Asturias, entramos un poquito en Galicia, tiré directamente hacia Málaga, hicimos también 1200, 1300 kilómetros, un montón. Está todo en vídeo y en la libretilla esta también está por ahí apuntada, pero bueno, no hace falta que lo cuente ahora. A veces he hecho eso, tiradas de más de 1000 kilómetros en un día, en moto, una locura, yo no pienso que lo haga nunca más. Además, bueno, pues lo hizo de noche ya entrando por Despeñaperro, incluso antes, todo de noche, bueno, veníamos cansados además, fue peligroso realmente, pero bueno, nos plantamos en Málaga. Por eso yo no entiendo esos eventos de Rider 1000, hacer 1000 kilómetros en un día, es que no le encuentro la gracia, lo veo hasta incluso peligroso para cierta gente que no esté preparada a hacerlo. En este día hicimos 998 kilómetros. Echamos gasolina 2 veces, la vez 7 y la vez 8, la vez 7. 15 dólares, 3,84 galones, 15 dólares son 3,75 euros y 3,84 galones son 14,53 litros. Entonces hacemos la regla de 3 y nos da que la X es 0,94 euros el litro. Ya se va encareciendo, tenedlo en cuenta, imaginaos, si lleváis un V8, pues obviamente el gasto de combustible se multiplica a lo mejor por 2. Y hay gente que dice, no, es que para una vez en la vida que hace este viaje, bueno, pues si suma eso, suma que la tasa one way
$1.000 más tasas, que son unos 1.200 y pico euros que pagamos con una parte que luego te devolvían, unos 1.200 euros o cosas así, 1.000 y pico euros, 1.000 más tasas, no sé qué, bueno, 1.200 euros al final, o 1.100 largos, pues te pones a sumar y bueno, pues al final si te puedo ahorrar un poquito de dinero, sumado a que ni a mi pareja ni a mí nos llamaba la atención llevar un coche deportivo, sumado a que con un coche deportivo no podíamos haber hecho ciertas cosas que sí hicimos con el Toyota, como aquella locura de Monument Valley, o vuelvo a repetirlo, dejarlo 2 días aparcado a mitad de la calle en Las Vegas, pues eso, y sobre todo eso, que no me llama la atención un coche deportivo. A algunos de vosotros se lo he dicho ya, yo aquí en España he conducido un Chevrolet Corvette, he conducido un Lamborghini, creo que Gallardo, Murciélago, no me acuerdo realmente, no me acuerdo cuál era, porque es que no me gusta el tema de los coches, la verdad, soy mucho más de moto, no me llama la atención los coches. Bueno, eso, la segunda vez que echamos gasolina en este día 10, $25, la octava vez que repostábamos, 7,64 galones, $25 son 22,91 litros, y 7,64 galones, 28,92 litros. Total, la X, 0,79 euros el litro. Y día 11 ya, Flagstaff, Las Vegas, ya en estado de Nevada, 17 de septiembre del 2024, recorrido 416 millas, 669 kilómetros, echamos gasolina por novena vez, echamos $25 y son 5 galones, o sea, 22,91 euros son 18,92 litros. Y si hacemos la regla de 3, pues nos da que la X es 1,21 euros el litro, ya es bastante más caro. Nunca llegará al precio de España y Europa, pero es bastante más caro. Así que creo que esto era también, no recuerdo bien si era porque repostamos saliendo del Gran Cañón, una gasolinera Texaco que había allí. Creo que sí, creo que fue este día, y bueno, por ahí la única gasolinera que había allí por la zona del Gran Cañón, teníamos que echar gasolina, y obviamente pues una gasolinera se aprovecha de los precios cuando la demanda es alta, pues suben los precios, ya está, ley de oferta y demanda. Voy a grabar la demanda es alta y la oferta es baja. Mucha gente queriendo repostar y solamente una gasolinera, pues ya ve como si pone la gasolina a 5 euros el litro. Voy a grabar esto con el teléfono. Bueno, día 11, 10 y 9. Ahí lo tenéis, esta vez que repostamos. Ahí está grabado. Día 10, séptima y octava. Ahí lo tenéis. Y día 11, que acabo de decirlo con la UPRO, pues día novena vez que repostamos. Ahí lo tenéis. Así que, bueno, pues esta hoja 2 la pongo aquí, vamos con la hoja tercera y última. Bueno, pues como digo, vamos con la hoja tercera y última. Día 12 más 1, como homenaje que siempre digo al maestro Ángel Nieto, que está ahí arriba. Día 14, y luego veremos día 15, que ya con los totales y todo, ¿no? Empezamos con el día 12, Las Vegas, Nevada, 18 de septiembre del 2024, la verdad, Las Vegas, una locura de ciudad, y por la noche con tantas luces, la gente de fiesta, locura. Es raro ver a familias con hijos por allí, de hecho es muy raro, con niños me refiero pequeños, bueno, hijos pequeños. Es una locura de ciudad, es una locura. Yo os la aconsejo si os gusta un poquito ese rollo, igual que la Ruta 66. Bueno, haré un vídeo hablando sobre las conclusiones del viaje, comentaré todo esto en un vídeo aparte. 18 de septiembre del 2024, recorrido que hacemos Las Vegas solamente con el coche, porque fuimos desde la zona donde aparcamos el coche en mitad de la calle, enfrente al hotel. El aparcamiento era bastante caro, por eso lo dejamos ahí en la calle y cruzamos los dedos, y salió bien los 2 días, está grabado un vídeo además, allí al lado del sitio ese Carl's Jr., enfrente del hotel, ese el hotel que estuvimos. Bueno, 16 millas, 25 kilómetros desde el hotel donde estuvimos a la señal de Fabulous Vegas, y vuelta, 16 millas, 25 kilómetros. Y echamos gasolina por 10ª vez, que además recuerdo que en aquella gasolinera grabé aquella camioneta preparada para correr por el desierto, con la amortiguación más alta, las ruedas grandes BF Goodrich, los escapes por atrás, por arriba, unas luces aquí arriba, bueno, preparación típica de esa de correr por el desierto. Impensable aquí en España ir con eso por la carretera, obviamente. En fin. Bueno, $25, 6,09 galones, 22,91 euros, 23,05 litros.
De ahí despejamos la X y nos da que en Las Vegas pagamos la gasolina 87 a 0,99 euros el litro. Y ya a partir de aquí se va a terminar pagar la gasolina. Se va a terminar pagar la gasolina por abajo del euro el litro. Ya siempre va a ser por encima. Lo decía, conforme más vayamos hacia la costa oeste, hacia California, más cara el combustible. Por eso la gente en California se queja de los combustibles, claro, porque ellos ven que en otras partes del país pagan el combustible casi a mitad de precio de lo que lo pagan ellos en California. Pero bueno, ya está. Ese era el día 12 en Las Vegas. Vamos con el 12 más 1. Las Vegas, Los Ángeles, California. Día 19 de septiembre del 2024. Entramos en Los Ángeles, cruzamos por el desierto de Mojave, entramos en Los Ángeles por San Bernardino. Y para que os hagáis una idea, y la comenté allí mientras estábamos allí viajando, entrar por San Bernardino en Los Ángeles a Santa Mónica, para que os hagáis una idea, si vivís por la zona de Málaga, Andalucía, es igual que viajar desde Málaga a Granada, o sea, 1 hora y cuarto aproximadamente Málaga-Granada, pues lo mismo es entrar a Los Ángeles por San Bernardino y llegar a Santa Mónica. Fijaos lo grande que es Los Ángeles, es que desde el observatorio Griffith lo grabé un poquito, se perdía la ciudad tanto por la izquierda como por la derecha, inmenso. Bueno, pero el downtown y eso yo no os lo aconsejo. Tiene muchas cosas para ver que para meteros en el downtown. Más coñazo, el coche en coñazo y todo, ¿no? Bueno, eso, repostamos, hacemos 323 millas de Las Vegas a Los Ángeles o a Santa Mónica y después al hotel. 323 millas, 520 kilómetros, como Málaga a Madrid aproximadamente. En gasolina, $20, 4,54 galones, 18,33 euros, 17,18 litros. Si despejamos a X, nos da que hemos pagado la gasolina 87 a 1,06 euros el litro. Ya nunca pagaremos la gasolina por debajo del euro el litro, ya siempre será hacia arriba, ahora iréis viendo. Ese era el día 12 más 1, vamos con el día 14, Los Ángeles. California, obviamente, 20 de septiembre del 2024. Fijaos que solamente todo lo que estuvimos viendo por Los Ángeles, que fue como haciendo un rodeo, haciendo el recorrido por Google Maps, vimos todo lo que queríamos ver y luego lo ordenamos de manera que nos fuese pasando como de paso, haciendo una especie de rodeo para luego volver al hotel. Le dimos un orden, ¿no? Entonces, haciendo ese rodeo por Los Ángeles, hicimos 190 millas, que son 320 kilómetros. 320 kilómetros por Los Ángeles, demasiado. Y nos dejamos un montón de cosas por ver, obviamente. Es que era imposible en un día. Bastante rápido fuimos ya. Entonces, echamos gasolina por vez 12 y gastamos 15 dólares en 3 galones. 13,75 euros, 11,35 litros. Y bueno, si despejamos la X en esa regla de 3, pues nos da que pagamos el combustible a 1,21 euros el litro, 1,21 euros el litro. Bueno, pues ya se estaba encareciendo, pero repito, nunca llegará al precio que tenemos en España o en Europa. Por ejemplo, cuando viajé en 2019 con la K75 con mi hermana, que fuimos a Italia, llegué a pagar la gasolina 95 a casi unos 70 y pico euros el litro, casi unos 80. Y incluso en alguna gasolinera en Italia me ofrecían la gasolina de 100 octanos o 105 octanos en una Agip que reposté. Me acuerdo que había 105 o 100 octanos había allí, no recuerdo cuánto valía, pero bueno, llegué a pagar la gasolina 95 a casi unos 80 euros el litro. Estoy hablando del 2019, pero bueno, vivimos en España y ya está. 1,21 euros el litro allí por la zona de Los Ángeles. Voy a grabar esto y pasamos ya al final. Voy a grabar esto que está comentando, día 14, día 12 más 1 y día 12. El día 12, ahí lo tenéis, décima vez que repostaba, 0,99 euros el litro. Día 12 más 1, maestro Ángel Nieto ahí arriba, 1,06 euros el litro, la vez que repostó número 11. Y día 14 en Los Ángeles, está en la página número 3, estáis viendo, pues día 12 que reposto, bueno, pues os repostamos 1,21
euros el litro. Así que visto esto o grabado esto también, vamos con la última parte y los totales, ojito, y el consumo del coche de todo el viaje. ¿Cuánto consumo habrá hecho? ¿Cuánto decía Toyota que consumía este coche? Ahora lo veremos. Bueno, pues visto esto ya, vamos con el día 15. Joder, este día 15. Además, mi pareja y yo, mientras se están publicando estos vídeos, mientras vosotros lo estáis viendo cuando se publican, nosotros lo vemos también aquí en casa. Y nos da una pena, no os podéis ni creer la pena que nos da. Hoy veremos el vídeo de eso, devolviendo el coche al aeropuerto de Los Ángeles. Un vídeo que no se escucha muy bien porque realmente hacía bastante ruido allí. Y eso que llevaba el micrófono externo y todo allí en la mochila y todo, pero es que no los puse. Tenía que llevar tantas cosas para adelante que al final ni puse el micrófono externo ni nada. Grabé como salió, vídeos caseros y ya está, ¿no? Así que veremos hoy el vídeo ese devolviendo el coche. Día 21 de septiembre del 2024, aunque realmente venimos como hacia atrás en el tiempo o hacia adelante en el tiempo, de allí hacia aquí, nos metemos como en el día 22, salimos de allí el día 21, llegamos aquí el día 22 de septiembre, ¿no? Una locura, un montón de horas, creo que fueron 10 u 11 horas de Los Ángeles a Copenhague, luego tuvimos creo que 2 o 3 horas de espera en el aeropuerto de Copenhague, luego otras 3 o 4 viniendo de Copenhague a Málaga. Fue una locura de día, una locura. Bueno, ese día con el coche, ya no digo el kilometraje que hicimos con avión, con el coche hicimos 18 millas, hicimos 29, que son 29 kilómetros, y echamos gasolina 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque teníamos que dejar el depósito lleno, porque si no, pues teníamos una penalización de 50 o 50 y pico dólares, y compensaba llenarle el depósito a que la empresa de alquiler de coches te ponga esa penalización. Bueno, así que bueno, pues echamos gasolina 3 veces, la vez 13 o 12 más 1, la vez 14 y la vez 15. La vez 12 más 1, pues echamos 30 dólares, que son 6,12 galones, 27,50 euros, 23,16 litros. Si despejamos la X, son 1,18 euros el litro. Estamos por Los Ángeles, repito, vamos dirección el aeropuerto de Los Ángeles. Ese día teníamos pensado bajar a Malibú, pero ya era demasiada paliza y no queríamos arriesgarnos, ¿no? Además que nos pasase algo, perdiésemos el avión, íbamos a ir a Malibú, pero están los mapas incluso, pero al final no fuimos. Esa es la vez 13 o 12 más 1. La vez 14, 10 dólares, 2 galones, 9,17 euros, 7,57 litros. Y si despejamos la X son, bueno, pues 1,21 euros el litro. Y en esa misma gasolinera no se terminó de llenar el depósito y echamos otros 5 dólares, que es la vez 15 y última. 5 dólares, un galón, obviamente. Antes eran 10 dólares, 2 galones, pues ahora 5 dólares, un galón. Ya terminamos de llenar depósito. 4,58 euros, 3,78 litros. Y si despejamos la X, pues 1,21 euros el litro, obviamente igual que antes. Aquí está, ¿no? Ahí está, bueno. Y esas son las 15 veces que hemos echado combustible durante estos 5.665 kilómetros. Así que sabiendo todo el combustible que hemos echado, todos los kilómetros que hemos hecho, podemos calcular el gasto total, el combustible y los litros total en combustible. Y sabiendo el gasto total en combustible y los litros, sobre todo los litros total en combustible, y sabiendo el kilometraje total del viaje, podemos calcular el consumo que no ha hecho nuestro coche. Lo voy a pasar directamente a los litros a los 100 kilómetros, que es la manera de medir que tenemos aquí en España, no las millas por galón que tienen allí en Estados Unidos. Y compararemos esas cifras con lo que nos decía Toyota, tanto en ciudad como en carretera. Fijaos las de vueltas que se le puede dar a los números, pues un poquito de formación profesional dentro del tema de la universidad, la contabilidad, la historia, ¿no? Así que voy a grabar esta parte que he hablado antes del día 15 con el teléfono y pasaremos al gasto total en combustible. Ahora veremos el gasto total en combustible, pero antes, el día 15. Ahí lo tenéis, las 3 veces que hemos echado gasolina, repito, para dejar el coche con el depósito lleno y que no nos pongan esa penalización por entregarlo vacío. Hemos llenado 30, 45, la penalización eran 50 dólares o un poquito más de 50 dólares, por lo que compensaba entregarlo lleno nosotros, aún así con precios de
de California llega a ser con precios de otros estados más baratos, pues compensa más todavía, ¿no? Así que bueno, vamos a pasar, ahí lo veis, gasto total en combustible. Para calcular el gasto total en combustible es muy sencillo, ya hemos visto con todos los cálculos que hemos hecho, además lo voy a calcular, repito, en euros y en litros. Ya dejamos los galones y los dólares, vamos a hablar de euros y de litros, lo entendemos mejor aquí en España. Es muy sencillo porque ya he hecho, mejor dicho, antes los cálculos de dólares a euros y de galones a litros. Simplemente sumar 15 cifras de euros y 15 cifras de litros, ¿no? Así que bueno, no voy a enumerar todas las cifras que hay aquí, pero bueno, hemos gastado en euros, lo podemos pasar a dólares si queremos, los litros a galones, ahora os lo comentaré también. En euros, hacemos el sumatorio de todos los euros todas las veces que hemos repostado, las 15 veces, hemos gastado 281,38 euros. Me parece barato, sobre todo con lo que sé que he gastado en otros viajes con la K75 viajando por ahí, haciendo, bueno, un poquito más de kilómetros. Por ejemplo, cuando fui a Italia en 2019, que hicimos también parte de Francia, nos metimos en Mónaco, pisamos Suiza, cruzamos por Andorra, pues hicimos unos 7.500 kilómetros aproximadamente en 14 días, más o menos en el mismo tiempo hicimos 7.500. Corto el vídeo porque me quedo sin batería en la GoPro, que no ve las cañas que le meto a la GoPro, ¿eh? Y más con el micrófono externo consume más y los vídeos cuban más. Bueno, decía 281,38 euros, 307 dólares en combustible. Me parece barato, y decía que hicimos más kilometraje, 7.500 kilómetros aproximadamente, cuando estuvimos 14 días mi hermana y yo por Italia, partes de Francia, la Costa Azul y tal, nos metimos en Mónaco, bueno, Italia entera prácticamente, de arriba abajo y luego otra vez arriba, nos metimos en Suiza, cruzamos por Andorra y bueno, pues luego ya está Málaga, ¿no? En el mismo tiempo hicimos pues 2.000 kilómetros más, sí, 2.000 kilómetros más, en moto, ¿eh? A mí me gusta mucho conducir. Si seguro que a vosotros pasa, yo se lo digo a mi novia y dice que estoy loco. Si el combustible me lo regalasen, podría estar conduciendo prácticamente el día entero, todos los días, prácticamente. Así que bueno, pues como ya hemos calculado, repito, 281,38 euros, 307 dólares, que me parece barato realmente para todo lo que hemos hecho. Bueno. Por ahí tengo apuntado lo que he gastado con la moto viajando en Italia y todo, pero ahora no lo voy a buscar, pero creo que es más. Bueno, también fue más kilometraje, claro. Eso hablando de euros. Vamos a hablar de litros, luego lo pasaremos a galones también, aunque el cálculo final de los litros a los 100 lo haremos en litros y kilómetros. Bueno, si hacemos el sumatorio de todos los litros que hemos repostado, ya pasado a litro obviamente, hemos gastado en hacer esos 5.665 kilómetros por la ruta 66, esta parte de Estados Unidos, con esos desvíos a Monument Valley, Gran Cañón y Las Vegas. Hemos gastado 319,15 litros. No, los ecologistas se estarán llevando la mano a la cabeza. Pero allí en Estados Unidos es otro rollo, no tiene nada que ver ni con España ni con Europa. En fin, 319,15 litros. Si lo pasamos a galones, son 84,31 galones, ¿vale? Bueno, entonces, con estos cálculos que, bueno, voy a grabar lo que os he hablado y pasaremos a la última temática que os comentaré, que son los litros a los 100 kilómetros que ha gastado el Toyota comparado con el consumo que Toyota dice tanto en ciudad como en carretera. Nosotros pues un mixto, porque había tramos que nos metíamos en pueblos, en ciudades, y muchos tramos de carretera, y ahora hablaré de pisarle porque el Toyota le quita la carbonilla, o le quité la carbonilla pero bien, ¿eh? Voy a grabar esto con el teléfono y luego pasamos al último punto. Está por último punto por ahí, gasto total en combustible, esos sumatorios que me he hecho con esa chuletilla a los lados para ir sumando, porque estando uno solo pues te lían, ¿no? Así veis, los euros por allí y los litros por aquí. Euros, ahí lo veis, y litros, ahí lo veis también. Así que, dicho esto, y sabiendo que Toyota te daba estos consumos, vamos a ver
qué consumo hemos hecho nosotros con el coche en este viaje. Y lo repito, ahí tenéis las millas y el kilometraje total del viaje. Esta es la fecha en la que estoy grabando ahora mismo, 12 de marzo de 2025. Bueno, fijaos la de vueltas que se le puede dar a los datos, ¿no? Sabiendo, ya dejamos a un lado el tema económico, ya dejamos a un lado los 281,38 euros, los 307 dólares, lo dejamos a un lado, ya no queremos saber nada más de eso, vamos a preocuparnos simplemente del kilometraje total del viaje. Repito, 5.665 kilómetros, la ruta 66 en total, si hace solamente ruta 66, son unos 3.800 aproximadamente. Bueno, 5.000, vamos a hacer otra regla de 3. La cuenta de la vieja, como se suele decir, ¿no? 5.665 kilómetros lo hemos hecho con 319 litros. Ya dejamos a un lado también los galones. 5.665 kilómetros, vuelvo a repetir, lo hemos hecho con 319,15 litros. O sea, 100 kilómetros lo habremos hecho con X litros. Y de ahí, que ahora viene lo gracioso, despejamos la X. Repito, 5.665, 319 kilómetros, 319,15 litros, 100 kilómetros, X litros. Y antes de deciros esto, ya que estoy leyendo todo esto y me apunto todas las unidades de medida, ¿sabéis a quién le tengo que dar las gracias? Y ahora me río y le doy las gracias, bueno, ahora en todos estos apuntes y cosas que me hago yo, a mi padre. Mi padre, siempre que se ponía conmigo a explicarme cosas de matemáticas, él era ingeniero técnico industrial, siempre que me explicaba cosas de matemáticas, algo de física o algo así, o algún problema, no sé qué, y yo ponía el resultado, él siempre me decía, bueno, ¿eso qué son? Melones, sandías, manzanas, y entonces ya yo ponía pesetas, o ponía metros, o ponía centímetros. Se me salta un poquillo hasta las lágrimas, porque es que realmente me acuerdo de él por eso, en esta ocasión, ¿no? Me he acordado de él muchísimas veces en otros vídeos que he hecho, por el tema de las motos, la mecánica, la grabación y todo, pero ahora me acuerdo de él por el tema ese. Siempre me decía, cuando se me olvidaba poner la unidad de medida, eso que son melones, sandías y tal, ¿no? También os comento que muchas veces pues terminaba yo llorando pues porque él sabía explicármelo mucho, lo hacía tan detallado que yo pues muchas veces que no me enteraba y terminaba llorando pues porque él se ponía de los nervios. Sabía mucho pero no tenía una faceta didáctica de profesor, ¿no? Se ponía de los nervios y era un hombre de los de antes, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo mucho de él por eso de poner la unidad de medida siempre, ¿no? Entonces, bueno, si hacemos esta regla de 3, repito, Toyota te decía que en ciudad el consumo que te da Toyota oficial es 7,80 litros a los 100, te lo dice Toyota, en la página de Toyota lo he sacado esta mañana, no me lo estoy inventando, ¿eh? Te da un consumo de 32 millas por galón y 41 millas por galón. Si hacemos la conversión son 7,80 litros a los 100 y 5,71 litros a los 100 en carretera, 7,80 en ciudad, 5,71 en carretera. Si hacemos la regla de 3, ¿sabéis cuánto ha consumido el Corolla? Y os digo, y lo he dicho mismamente en los vídeos de la ruta diario, muchas veces cuando salimos a carretera le he pisado bastante de que esa gente de allí de Estados Unidos es rara, y lo he dicho, es rara la gente que pasa de 80 millas por hora, pero es que más rara es todavía la gente que pasa de 160 millas por hora, no, perdón, me estoy liando, de 100 millas por hora. 80 millas por hora son aproximadamente unos 130 o 130 y algo, y 100 millas por hora son 160 kilómetros por hora aproximadamente. Yo el Toyota lo puse prácticamente, bueno, mi pareja también lo llegó a poner a 100 millas por hora, pero es que yo llegué a ponerlo a 110 o 115, casi 200 kilómetros por hora. Alguno de vosotros me ha preguntado el tema de los radares, los sheriff y tal. Pues en esos 5.665 kilómetros solamente hemos visto 2 radares que nos lo indicaba el móvil antes y se veía perfectamente en la autovía el coche de policía o sheriff en el lateral de la autovía, o sea, 2 radares simplemente, y ya han pasado bastantes meses
no nos han puesto ningún cargo por multa ni nada. Y os digo, he puesto el coche prácticamente a 200 km por hora y no una vez, bastantes veces. Mucha gente se picaba un poquito con nosotros, con otros coches, incluso con pick-up. Lo comenté esa noche viniendo desde Winslow, donde vi un abultaco, a Flagstaff. Creo que terminamos esa noche, que veníamos picados con dos pick-up. Y al final yo le metí pisotón al Toyota, lo puse casi a 200 km por hora y esa gente ya se quedó atrás, pensaría, este del Toyota está loco, fíjate cómo va, bueno, eso. Bueno, no me enrollo más. ¿Sabéis cuánto consumió el Toyota en este viaje? El consumo global total. ¿Lo veis ahí? Si no os lo digo yo, ahora lo grabaré con el teléfono. 5,63 litros a los 100. Me parece un consumo de risa. 5,63. 5,71 decía Toyota para carretera, 7,80 para ciudad. Me parece un consumo de risa. 5,63 litros a los 100. Ojo, un coche gasolina 1.8, creo que el motor 1.8, hay motores de 2 litros, pero el nuestro creo que era 1.8, no sé si 130 caballos, no sé qué potencia, me da igual. Andaba muy bien. 5,63 litros a los 100 kilómetros. Me parece un consumo de risa un coche gasolina y automático, que los coches automáticos siempre suelen consumir un poquito más que los manuales. Obviamente influye el estilo de conducción, pero ahí está, 5,63 litros a los 100. ¿Qué os parece? Voy a grabar esto con el teléfono y ya despido el vídeo. Siempre los vídeos son muy largos, pero esta información, que seguramente no os interese, pero a mí sí, pues esto no lo hace nadie. No lo hace nadie realmente. Eso, lo que indicaba Toyota. Ahí está, y repito que son datos que lo podéis buscar, 32, 41, lo podéis buscar. Si hacemos los sumatorios, ahí los tenéis, y si de aquí, sabiendo que hemos hecho aquellas millas, pues hacemos regla de 3, ahí lo tenéis. 5,63 litros a los 100. ¿Qué os parece? Gasolina, automático, 1.8 litros, con velocidades de prácticamente 200 km por hora varias veces. Mi novia le pisaba, pero yo le pisé todavía más, por eso. El coche aquel se merecía el indulto, se merecía el indulto. Le quitamos la carbonilla, pero a base de bien, además de aquellas locuras por Monument Valley, lo de Monument Valley fue una pasada. Yo sabía que salíamos de allí, pero no sabía si con el coche a cacho, mi novia lloró, en fin, lo conté todo en el vídeo. ¿Qué os parece? Bueno, pues ya está. Vuelvo ahora con la GoPro y despido el vídeo. Ya está, vamos a despedir el vídeo, repito, eso de Monument Valley. Es que os metéis allí con un deportivo, tracción trasera, y reventáis los bajos, y por una zona que había como escalones prácticamente, que vía 4x4, quedarse allí, vía sub, quedarse allí. Pero dije, tenemos que salir de allí. Lo comenté cuando salimos ya de allí, estábamos en la señal de entrada de Nuevo Arizona, que me quedé abajo esperando que se despejase aquella zona por la que bajaban y subían coches. Claro, es que allí en Monument Valley no te permiten entrar en moto, ni quad, ni caravana, ni nada. Y solo puedes entrar con tu coche bajo tu responsabilidad o meterte en un camión aquello grande de los Tours que tiene unas ruedas enormes que se cargan aquello y bueno, pues polvo muy fino, roca así de esas escalones de roca, de piedra, y dije allí salimos por cojones, vaya. Me quedé esperando, se libró aquello, me tiré por el carril izquierdo que era el de donde bajaban los coches, luego me pasé al derecho, dimos con los bajos, mi novia agarrada aquí, llorando que lloró luego. Lo podéis ver si os metéis en ese vídeo de Monument Valley. La parte más dura no la grabamos porque es que fue una locura. Luego había como dos curvas también en subida, también complicadas, que se me puso delante dos chicas con un Jeep Grand Cherokee que me estaban como, iba muy lenta, y yo decía a mi novia, es que no podemos ir lento porque es que nos quedamos. Me pasé de nuevo el carril izquierdo, le pisé a fondo, levantando piedra, levantando polvo, salimos de allí a lo loco, mi novia llorando, fue una locura aquello. Qué pena no haberlo podido grabar, porque hoy en día sería un gran recuerdo. Mi novia lo pasó mal, yo me meé de la risa. Y una vez que pasamos la zona esa de escalones de piedra, dije, ya salimos, ya le pisé a fondo y que fuese lo que Dios quiera. Muchos nos miraban allí a lo loco, como ¿dónde van esos con el Corolla? En fin, fue una locura.
Pero salimos. Y eso digo, con un deportivo es que os metéis allí, lo reventáis y directamente es que ni salís. Habéis visto el consumo, 5,63 litros a los 100, me parece un consumo excelente. Todos estos cálculos he hecho yo esta mañana, lo he grabado, lo inmortalizo, lo cuelgo aquí, lo pondré obviamente en la lista de reproducción de este viaje, que dejaré también abajo en la descripción y abajo lo pegaré en un comentario, con los enlaces a todas las listas de álbumes de fotos que tengo en mi página de Facebook. Y poquito más, mi cuenta de Instagram, @NachoAKBS1. Repito, esto no lo hace nadie, esto explicaros todo esto, pero pienso que si alguien está pensando en hacer este viaje, pues puede servirle de ayuda. A mí me hubiese servido de ayuda muchas de las cosas que yo cuento, que nadie más cuenta en otros vídeos. Pero claro, yo es que estoy mirando o grabando el viaje desde el punto de vista de alguien que le gusta el motor. Normalmente alguien que le gusta ir a algún sitio de comida, alguien que le gusta ir a tal parque natural o nacional, a parques de atracciones, a sitios de tipo de estos de las películas. Eso no me llama mucho la atención, pero Estados Unidos y motor y gasolina es todo en uno. Así que es como yo lo he visto, con esta sudadera que llevé todos los días. ¡Oh, qué locura de viaje! Pero lo pasamos de puta madre, ¿eh? De puta madre. Se cumplieron las expectativas al 100% o a 150%, lo comentaré en el vídeo sobre las conclusiones. Ya está, @NachoAKBS1, por aquí un vídeo que os deje, el botoncito para suscribir al canal, la lista de reproducción de este viaje y por aquí otro vídeo que os deje. De nuevo, pulgar en alto. Ruta 66. Hay gente que no quiere ni oír hablar de Estados Unidos, le tiene tirria a los Estados Unidos. Yo me lo he pasado de puta madre. ¿Qué queréis que os diga? Ya está. Saludos desde Málaga.